de entradita. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar conectados esta noche. Nos da un gran gusto poder verlos. Realmente a muchos de ustedes pues los seguimos viendo solo por pantallita porque pues aún en las reuniones presenciales no siempre coincidimos, pero nos da mucho gusto el poder estar acá. Siempre tenemos invitados de otros lados, ¿no? Y en esta ocasión cuando dicen, no, que van a estar los Pais en una y los Mejía. Entonces, para que no pierdan la costumbre, vamos a hablar así como, hola hermanos, ¿cómo están? Nosotros somos familia Pais de aquí de San José Pinola, aquí de San José Pinola y cerca de Pavón. Cerca de Pavón, ¿verdad? Para que puedan sentirse así que somos así por ahí más lejano, ¿no? No, pero muchas gracias por la oportunidad y que podemos compartir de este tiempo para nosotros. Es también un tiempo de hablar de cosas que estamos aprendiendo. Como lo se ha dicho, ¿no? El ser padres no es algo que ya lo sabes todo y nadie nace siendo experto en esto. Estamos totalmente aprendiendo en el día a día y pues queremos compartirles de la palabra de Dios, pero también de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido en estos primeros 12 años, ya 13 casi, como padres con nuestra hija mayor, ¿no? 13, casi 14. Y sabemos que algunos de ustedes pues ya nos llevan un poquito más de delantera con algunos otros hijos, ¿no? Así que esperamos que pueda ser de ayuda para ustedes, de ánimo, de alivio también en algunas cosas y no de experimento, pero sí de práctica para la vida. Así que voy a poner aquí en la pantalla para que pueda aparecer lo que vamos a compartir hoy con ustedes. Agradecemos ahí al ministerio, a los coordinadores de matrimonios por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Esperamos no hacerlos quedar mal. Ok, perfecto. Como dice ahí, bienvenidos. Pero muchos de ustedes conocen nuestra familia, esa es más o menos como andamos actualmente, ¿verdad? Nuestra hija Gabriela, de 13 años, Adriana, que está a unos meses de cumplir 10 años ya, y tenemos ahí un miembro nuevo, Lucas, que tiene 3 años, ¿verdad? También está aprendiendo, tenemos que aprender a educarlo, ¿verdad? Pero pues esa es nuestra familia y como siempre lo he dicho, para mí, mi familia es un regalo inmerecido de Dios. Siempre creo que mi vida antes de ser cristiano fue un desastre total y nunca imaginé que yo pudiera ser capaz de tener una familia, ¿verdad? Y creo que esto es solamente por la gracia, la misericordia y la compasión de Dios que puedo hoy estar acá hablándoles de una familia porque Dios ha sido demasiado bueno conmigo, ¿verdad? Entonces es algo que pues, siempre comparto porque así lo siento en mi corazón, ¿verdad? Entonces, de nuestra familia y bueno, vamos a entrar entonces al tema. Hoy nos tocó compartir un poco sobre el tema del dominio propio. Vaya tema el que nos dieron, ¿no? Bastante retante y difícil, ¿no? Casi desde que supe que íbamos a ver, nos hemos tenido que estar portando mejor, ¿verdad? Pero teniendo sí, dominio propio. Teniendo dominio propio, ¿no? Creo que sí, es un tema retante. Mi temperamento, mi carácter, en muchas cosas me cuesta y en otras le doy gracias a Dios que lo he logrado. Igual con mi esposa lo hemos hablado, tanto como esposos, pero también como padres. Entonces nosotros le pusimos dominio propio y el hogar. Dominio propio y el hogar. ¿Por qué? Porque pues creemos, ¿verdad? De que es en el hogar donde tenemos la oportunidad de poder forjar, ¿verdad? Estas convicciones, poder forjar esto en nuestras vidas, pero también en la vida de nuestros hijos. No podemos esperar que esto lo forjen en el colegio o que lo van a forjar con sus amigos. No, realmente Dios nos ha dado una responsabilidad y es la que nosotros podamos forjar esto, cada una de estas cualidades o atributos en la vida de nuestros hijos. Así que es en el hogar donde empieza todo.
Así Es en el hogar donde inicia todo, no hay quite, no puedes venir y decir, mis hijos no tienen dominio propio porque no se los han enseñado en el colegio o en la iglesia no se los han enseñado los maestros de niños, no. Es en el hogar donde todo esto inicia. Así que dominio propio y el hogar. Y algunas cosas que vamos a hablar, vas a tener que primero verte tú mismo y decir, bueno, ¿por qué mi hijo o mi hija es así? Y lo más probable es que es un reflejo de ti, porque así es, nuestros hijos son un reflejo de cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar aclarando un poquito entonces, ¿qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? ¿Verdad? El dominio propio dice que es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, una capacidad de controlarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestras emociones y sentimientos, por lo tanto, también nuestras acciones, ¿no? Si controlamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestras acciones van a estar bajo control y no que éstas nos controlen a nosotros. Entonces, de eso se trata. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que aprender, y mucho de esto lo hemos aprendido, creo yo, en el reino de Dios, a controlar nuestras emociones, a controlarnos a nosotros mismos? Quizás en algún momento de nuestra vida nos dejamos guiar por nuestras emociones y sentimientos, éramos muy impulsivos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros reconocemos llegar a la iglesia y haber sido impulsivos? Pero ahora hemos aprendido esto. Pero ahora tenemos una tarea mayor y es la de enseñar a nuestros hijos a aprender a controlarse ellos. Nuestros hijos están llenos de emociones, nuestros hijos están llenos de sentimientos, nuestros hijos tienen momentos en los que quieren expresar todo eso y no es malo, pero también hay que enseñarles a controlarlos y no dejar que sus emociones y sentimientos los controlen a ellos. Entonces, nos ayuda a controlarnos, pero dice que también esto nos da la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Eso es lo increíble. Si tú y yo aprendemos a controlarnos y enseñamos a nuestros hijos, ellos van a saber elegir y de eso se trata. Nuestros hijos van a estar, como se nos ha enseñado muchas veces, por un tiempo, unos años con nosotros. Pero cuando ellos ya no estén con nosotros, ellos tienen que elegir por sí mismos. No vamos a poder estar nosotros ahí con ellos para estar diciéndoles qué hacer, qué elegir, cómo actuar, cómo reaccionar, cómo controlar. Eso es lo que tenemos que enseñarles ahora para que ellos sepan elegir en su momento de la forma adecuada. Y la verdad es de que nosotros platicábamos con Alex y es un tema tan profundo y tan desafiante al mismo tiempo porque requiere tanto de Dios en nuestra vida, de verdad. Platicamos mucho y veíamos esta imagen que ustedes pueden apreciar ahí, esa roca sosteniendo otras rocas más pequeñas, pero ¿cómo es posible que en una posición que es muy difícil sostener algo, está ahí varias rocas? Y a veces nosotros somos esa roca grande y tenemos todas esas actividades, todas esas responsabilidades, pero pensando en la familia, tenemos tantas responsabilidades en nuestra familia, en nuestra casa, que cada piedra de las que ustedes ven en la imagen puede ser un área de nuestro hogar. Nuestras finanzas, nuestras emociones, el área espiritual, etcétera, etcétera. Pero es increíble cómo Dios nos exhorta y a través de ese don, ¿verdad? A través de esa cualidad, en nosotros podemos lograr, como esta roca que vemos, tener ese dominio propio y lograr ese equilibrio. Pero es interesante ver que es nuestra elección, nuestra elección. Entonces, definitivamente el ánimo y la enseñanza para cada uno de nosotros hoy es aprender a ser cristianos con un fuerte dominio propio, pero también ser padres con un dominio propio que también se pueda transmitir al corazón de nuestros hijos. Sí, yo leía en un artículo y decía algunas consecuencias de la falta de dominio propio en nuestros hijos. Dice que según estudios científicos, los niños con poco dominio propio tienden a ser, imagínate en algún momento, más agresivos. Dice que tienden a ser agresivos,
dice que tienden a experimentar problemas de ansiedad y de depresión. Dice que son estudios, ¿verdad?, que se han hecho y esto es lo que se ha llegado a la conclusión. También dice que un niño sin dominio propio a largo plazo, dice que estos niños tienden a ser obesos, ¿verdad? O sea, no cuidar su salud en muchas cosas, ¿no? Dice fumadores, viciosos, dependientes, ¿no?, de drogas, alcohol o de relaciones destructivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben elegir, no saben controlar sus sentimientos y sus emociones. Dice que también tienen más posibilidades de cometer crímenes y vivir en la pobreza, así como de tener una vida más corta y de sufrir enfermedades cardíacas. ¡Wow! O sea, yo cuando leía eso, de veras que me impresionó y me impactó mucho, ¿no? O sea, yo lo que me pongo a pensar entonces es esto de hablar de dominio propio no solamente es de enseñarles a que puedan aprender algo más de la iglesita, no, es de enseñar para que ellos tengan una vida con más oportunidad de salir adelante, de enfrentar circunstancias de la vida real que tú y yo, hermanos, ya las enfrentamos, ya las hemos enfrentado. ¿Cómo enfrentamos situaciones difíciles en la vida? Nosotros ya pasamos por todo ello, nuestros hijos no. Entonces deseamos algunas de estas cosas, algunos de estos resultados de estas estadísticas, tú y yo lo vivimos, tú y yo fuimos parte de esa estadística. Una vez más, es por la misericordia de Dios que hoy fuimos liberados de muchas de esas cosas, pero es una realidad latente. Así que es importante, entonces, este tema del dominio propio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? La Biblia habla del tema del dominio propio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y hay tantas enseñanzas sobre el dominio propio, dirección, proverbios, pero también ejemplos, inclusive de personajes en la Biblia que tuvieron ese dominio en su vida, que se les enseñó desde sus hogares, pero también otros que no, y las consecuencias tan graves que tuvieron. La Biblia dice en Gálatas 5, del 22 al 23, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, ¿y qué más dice ahí? Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, tanto que hemos hablado, ¿no? El fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce, ¿no?, en nuestras vidas. Y ahí está, dominio propio. Igual de importante que todas las demás. Como que a veces resaltamos algunas otras. Amor, alegría, paz, amabilidad, e inclusive recalcamos mucho más algunas de estas que el dominio propio en la vida de nuestros hijos. Ahí estamos, ¿no? Sea amable con las personas, sé paciente, hijo, ten bondad, sé humilde, sé alegre, ama. Pero pocas veces quizás tratamos el tema del dominio propio en ellos, ¿verdad? Entonces, es necesario que, al igual que nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, nuestros hijos puedan empezar a identificarse con estos atributos del fruto del Espíritu Santo, porque deseamos que un día ellos también puedan tenerlos en su vida. Claro, hay un mensaje que me da también esta escritura, y es que son cosas que no podemos lograr de una forma humana únicamente. Son cosas que no se pueden lograr solo por nuestras fuerzas, porque dice que es fruto del Espíritu. Así es. Pero por esa razón no vamos a inculcarlo, no vamos a enseñarlo. Entonces esperemos hasta que tengan el Espíritu Santo para que entonces ellos tengan la oportunidad de tenerlo. No, debemos de crear una guía, un camino para que cuando ellos puedan tener la oportunidad de entregar su vida a Dios, puedan ya haberse identificado con estos atributos. Así que es muy importante. La Biblia lo considera inclusive dentro de uno de los atributos del fruto del Espíritu en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Así es. Vamos a pasar entonces, como les decíamos, todo inicia en casa. Todo inicia en casa. Y esto es muy importante, ¿no? El modelo más cercano que tienen nuestros hijos a seguir somos nosotros los padres. En el caso de los que los dos padres están, o puede estar el caso
madres solteras o padres que están criando solos a sus hijos. Eso es una realidad hoy en la vida y también en la iglesia. Tenemos algunos ejemplos de padres que están realizando esta labor. La influencia de un padre y una madre es la misma, como lo vemos ahí en la imagen. El ejemplo, la influencia que puede tener un padre y una madre es la misma en los hijos. A veces cometemos el error de pensar, no, es que papá tiene más influencia que la mamá, o la mamá tiene más influencia que el papá. No, los dos por igual. Por eso es importante trabajar en equipo, estar de acuerdo. ¿Sabes qué es uno de los problemas más graves que yo veo a veces en los padres y que podemos cometer? Es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a educar a nuestros hijos. Así es. A veces tenemos ideas diferentes. Uno de nosotros piensa, no, yo lo voy a educar corrigiendo de esta forma, y la mamá piensa de otra forma. Y ahí se encuentran los padres corrigiendo de formas diferentes. Eso confunde a los hijos. Hay que hablar. ¿Cómo vamos a corregir? Cuando hay que poner disciplina, cuando hay que orientar, cuando hay que tener pláticas, cuando va a haber corrección. Tiene que estar de acuerdo la pareja. ¿Por qué? Porque la influencia y el ejemplo es igual. Si tú eres madre soltera o padre soltero, pues definitivamente tu influencia es total sobre ellos, ¿verdad? Definitivamente. Nosotros con Andrea crecimos en un hogar que no tuvimos la oportunidad de tener a nuestro padre, con mamás solteras. Pues nuestros padres murieron cuando éramos muy pequeños, y entendemos lo que es eso y el esfuerzo doble que hacen pues una mamá o un papá haciendo esta labor. Si es difícil para dos padres, imagínate para solo uno, ¿verdad? Sí, y esa escritura que ustedes pueden observar, nos la platicamos también con Alex y nos inspiraba mucho, pero también traía mucho desafío a nuestro corazón. Como Alex les decía al inicio, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Nosotros no tenemos títulos ni nada, ¿verdad? Estamos en el mismo camino que están ustedes, y la edad de 6 a 12 años, pues es una edad tan vital para la vida, ¿verdad? Pero como dice la escritura, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. La escritura pues definitivamente se divide en dos partes, ¿verdad? Y lo conversábamos y decíamos, justo es quien lleva una vida sin tacha. Por eso decíamos, todo inicia en casa. Al final todo inicia de nosotros como padres. Todo inicia cuánto enseñamos, todo inicia cómo es nuestra vida. Pero cómo enseñamos en nuestro conocimiento, no, sino cómo enseñamos a través de nuestro ejemplo. Le preguntaba yo a mis hijas, ¿verdad? ¿Tú has visto que yo no he tenido dominio propio alguna vez? Y por supuesto que se acuerdan. ¿En qué momento? No, pues cuando a ellas, no le pregunté a Alex. Pregúntame a mí. Y decía, no, sí, me acuerdo una vez que entraste a mi cuarto y estabas barriendo, porque sí barro, y golpeaste mis cosas con la escoba. O sea, que porque estaba enojado, o sea, no tenías dominio propio. Le preguntaba a otra, ¿verdad? Dime otro ejemplo. Y yo decía, qué vergüenza, ¿verdad? La verdad, y eso cómo lo pueden recordar. Ahora nos reímos, pero en su momento también herí al no tener yo dominio propio. El dominio propio, ¿verdad? Se refleja de muchas maneras, pero hay tres en específico, que es a través de nuestros gestos, a través de nuestras palabras y a través también de nuestras acciones. Una mirada puede expresar falta de amor, falta de respeto, falta de interés. Y esto me hacía pensar, si yo quiero que mis hijas tengan dominio propio, ¿cómo soy yo? ¿Tengo dominio propio? ¿Cómo son mis miradas cuando me hablan? ¿Cómo nos ven ellas a nosotros cuando conversamos? ¿Cómo ven que yo actúo? ¿Cómo hablo? Mis palabras, lo que digo, ¿verdad? Y esto va más allá de la educación, como decía Alex, que recibimos en nuestros hogares. Dios nos está dando la oportunidad de construir algo mucho mejor, porque lo tenemos a Él. Y me encanta la segunda parte que dice, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Claro que estamos conscientes, ¿verdad? Y decíamos, no somos perfectos y vamos a seguir fallando y vamos a seguir luchando con esta área y vamos a tener que seguir trabajándola. Pero la verdad es de que Dios nos anima con esta escritura y nos exhorta
en pensar, y a mí me anima a pensar qué dicha van a sentir mis hijas al pensar en mi ejemplo. Yo quiero que ese sea mi legado para ellas, el amor que Dios le tengo. Y lo importante en nuestro ejemplo, leía yo en un libro, un libro que les quiero leer esta parte, dice: nunca piensen que no están preparados para instruir a sus hijos cuando las palabras de Cristo moran en ustedes. Ustedes son los profesores favoritos de Cristo. Este es el medio principal del Señor para implantar sus instrucciones en sus hijos. Me encanta, ¿verdad? Que para Dios nosotros somos los profesores favoritos. ¿Qué quiere decir? Que a través de nuestro ejemplo vamos a poder instruir a nuestros hijos en el dominio propio. Sí. También hablábamos con Andrea, dice, justo el que lleva una vida sin tacha. Decía, bueno, una vida sin tacha significa que es alguien que se preocupa por cada área de su vida. Así es. ¿Sí? No quiero tener tachas, significa quiero cuidar cada área de mi vida. Y entonces dice que esa es una persona justa. Y yo le decía a Andrea, realmente nuestros hijos hoy tienen la bendición de crecer en hogares donde estamos como cristianos, ¿verdad? Padres cristianos que somos, esforzándonos día a día por querer ser justos. Queremos tener esa vida sin tacha. Estamos tratando de cuidar cada área de nuestra vida, no aparentar en cada área, no, cuidar cada área. Queremos cuidar de nuestro matrimonio, queremos cuidar cómo los tratamos, cómo los educamos, queremos cuidar nuestro comportamiento con los vecinos, cómo tratamos a nuestra familia. Digo, muchos de nosotros no crecimos en hogares así. Muchos de nosotros no crecimos en hogares donde se trataba de cuidar cada área. Muchos de nosotros fuimos testigos de situaciones donde habían áreas que no tenían dominio propio, ¿verdad? Había enojo a veces en el hogar y quizás vimos gritos, vimos golpes, llegamos a ver violencia, vimos personas desenfrenadas en cuanto a vicios, desenfrenadas en cuanto a cuestiones económicas, con un montón de problemas. Eso fue lo que nos tocó, porque no existía tal vez en algunos hogares en los que crecimos que se estaba esforzando nuestros padres por llevar esa vida sin tacha. Hoy damos gracias a Dios por nuestros padres y todo lo que ellos hicieron por nosotros. Los honramos porque sabemos que Dios nos llama a honrarlos, pero sinceramente tenemos que también ser reales. Hoy nuestros hijos tienen la bendición de tener padres cristianos que están buscando llevar esa vida sin tacha. Espero que tú te estés esforzando día a día por llevar esa vida sin tacha. Así es. Dice que entonces, si nos esforzamos de esa forma, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. La dicha, la bienaventuranza que van a tener, qué dicha en su vida, porque van a poder recordar y van a poder regresar a esos buenos ejemplos. Hay personas que hoy adultas tú les preguntas, mira, pero ¿cómo aprendiste tú en tu hogar a tratar a tu esposa, a tus hijos? Y algunos dicen, pues yo no recuerdo un buen ejemplo. Yo no recuerdo un buen momento. Qué increíble que nuestros hijos puedan en algún momento decir, yo sí recuerdo. Yo recuerdo cómo mis padres se esforzaron, cómo ellos buscaban esa vida sin tacha. Así que, hermanos, todo inicia en casa. Todo inicia en casa. Y aquí vemos otro proverbio también, ¿verdad? Otro proverbio que queremos compartir con ustedes y que está en Proverbios 16:32. Y aquí lo pusimos en diferentes versiones porque realmente es impresionante cómo resalta, cómo enfatiza esta parte del dominio. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. En la versión Dios habla hoy, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. En la Biblia de las Américas, mejor es, dice, el que domina su espíritu. Y en la traducción lenguaje actual, dominarse a uno mismo. Más vale dominarse a uno mismo. En una época, esto fue escrito en una época en que realmente las guerras, las conquistas eran de gran valor, ¿verdad? Y se está escribiendo en un tiempo en el que se está diciendo, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Imagínate lo que se lo hacía cuando un pueblo, un rey conquistaba.
una ciudad. O sea, era un festejo grande, era una muestra donde se tenía que enfatizar el poder que estaba ahí ahora reinando en ese nuevo lugar. A veces reyes no estaban en la batalla, pero cuando ya habían entrado y conquistaban la ciudad, llamaban al rey para que él fuera el primero en ingresar y tomar posesión de la ciudad. O sea, era algo importantísimo. Y aquí el que escribe el proverbio dice, pues déjenme decirles, vale más dominarse a uno mismo. ¿Qué significa esto, hermanos? Muchos de nosotros a veces estamos alentando a nuestros hijos a obtener muchos logros en la vida, y eso es bueno, pero no hay mayor logro que dominarse a sí mismos. Muchos de nosotros estamos alentándolos a conquistar muchas cosas, ¿verdad? Como hoy en día, ¿no? Ten un título, un gran trabajo, un día ten una familia, un carro, una casa, haz esto, ten todo esto, ¿no? Conquista el mundo. Pero quizás no estamos enseñándoles a conquistarse a ellos mismos. Así es. Entonces, muchas de estas personas que logran conquistar todas estas cosas externas, después se pierden entre todo ello, porque no se les enseñó. Por eso dice, mejor es, vale más dominarse a uno mismo, conquistar su espíritu. Así que esto es una enseñanza importante que debemos de dar. Y resaltando la versión del lenguaje actual, dice, más vale dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Y en nuestro hogar, pues los demás son nuestra familia, son nuestros hijos. A veces hemos caído también en querer que ellos hagan lo que nosotros queremos y tomar el control porque somos papá y mamá y aquí se hace, ¿verdad? No, hay que, primero, el primer paso para que nuestros hijos crezcan en dominio propio es nosotros crecer en dominio propio, ¿verdad? En nosotros tener control de nuestras emociones, el nosotros tener ese control de nuestros sentimientos, porque ellos van a querer después dominar a los demás también, ¿no? Ellos tienen el éxito del dominio propio y la bendición del dominio propio en ellos, también los va a salvar. Los va a salvar de muchas cosas que puedan incluso dañar sus propias vidas. Sí. Pues ojalá podamos enseñarles a nuestros hijos a conquistar muchas victorias en su vida. Amén. Pero la más grande de ellas, a poder conquistarse ellos mismos, dominarse, ¿verdad? Luego vemos acá una imagen que en lo personal a mí me gustó mucho, la compartíamos con Andrea, de esta estatua, ¿no? Y dice, la referencia a esta estatua, dice, la estatua del hijo fue hecha con las partes retiradas de la estatua del padre, representando lo mucho que los padres se donan para construir la vida de su hijo. Qué increíble, ¿no? Yo creo que representa una gran verdad, una gran realidad. Sí. Y creo que tenemos que pensar en esto. Estamos hablando mucho que empieza en nosotros el dominio propio. Claro, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo transmitirlo a nuestros hijos, pero quiero que pienses en esto, queremos que reflexiones en esto. Darle cosas a tus hijos no es lo mismo que darte a ti, a tus hijos. Algunos de nosotros cometemos muchos errores. Creemos que amo a mi hijo porque le doy todo lo que quiero, todo lo que él desea y todo lo que creo que necesita. Porque yo no quiero que tenga la escasez que yo tuve. Algunos tenemos ese dicho. Es que a mí me costó. Yo recuerdo que yo andaba hasta con zapatos rotos jugando fútbol, con la lengua ahí de fuera y los calcetines todos rotos. O sea, pero yo no quiero que mi hijo lo pase. Ok, perfecto, excelente. Si tienes la posibilidad, le puedes dar todo lo que quieras a tu hijo. Pero es mejor darte a ti, de ti a ellos. Si tú observas cada etapa en tu hijo, todo lo que les has dado en algún momento termina guardado, arruinado, regalado, obsoleto. Ay, ¿o acaso te acuerdas el regalo que le hice cuando tenía 2 años? O el regalo que le hice cuando tenía 3. Cuando tenga 10 ni te vas a acordar, ni él se acuerda de ese regalo. Pero lo que sí se van a recordar es lo que tú has impregnado en su vida. Así es.
Eso sí lo van a recordar siempre. Ujú. Por eso esta imagen de esta estatua me impacta mucho, porque representa, dice, lo mucho que los padres se dan. Ujú. Y tiene que ver con esa escritura que está allí. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio y al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. Una escritura en la que está tratando de ayudar a los cristianos a ver cómo poder desarrollar su devoción a Dios, cómo poder fortalecer su vida espiritual, cómo madurar. Y ese paso a paso, el dominio propio, una vez más, es clave en la vida de un cristiano, pero en la vida de cualquier persona. Así que necesitamos darnos a nuestros hijos. Hermano, hermana, de veras, no está mal si a veces no le das ciertas cosas a tus hijos. Dice una frase, tenemos que aprender a educar a nuestros hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Qué significa? No tenemos que darles todo, pero tú y yo sí nos tenemos que dar todo a ellos, entregarnos a ellos. Sí, me encanta esa palabra que dice en la escritura de añadir. Añadir, ¿verdad? O sea, es como que va creciendo, va avanzando, va a crecer. Todo lo que nosotros damos a nuestros hijos los va a ayudar a crecer. Y parte de lo que nosotros podemos darles para que ellos crezcan en ese dominio propio, son cosas muy sencillas y tampoco complicadas, pero como decía Alex, requiere que nosotros nos demos. Por ejemplo, escucharles más. A veces ellos quieren hablar con nosotros, hablarnos, no sé, de su caricatura, lo que sea. Escucha, detente y escúchalo. Tal vez ellos quieren contarte de sus cosas y tú ni sabes. A mí me pasa muchísimo con mis hijas. Una de ellas le gustan ciertos programas y yo, ay, no sé, y me esfuerzo por querer saber, ¿verdad? Porque sé que eso también me va a ayudar a construir en ella, ¿verdad? Esa relación. En la edad que tienen de 6 a 12 años, es una edad donde uno puede jugar muchísimo, donde uno todavía se llena de pintura, donde uno se tira al piso todavía. Todo eso es darnos, todo eso es añadir. ¿Qué tal besarlos más? Decirles que los amamos, decirles bien hecho, decirles cosas positivas, decirles te amo, invertir tiempo, alejarnos un poco de nuestros teléfonos, aún del trabajo, de hacernos unas pausas y dedicarnos a ellos. Eso les va a ayudar a ellos muchísimo el crecimiento en su dominio propio también. Eso es añadir, añadir. Y sería bueno tal vez evaluarlo, ¿verdad? ¿Qué puedo yo añadir para que mi relación con mi hijo o mi hija crezca? Y de esa manera también le pueda ayudar a tener dominio propio. Ahorita, por ejemplo, nuestra hija mayor, Gaby, está en una época de ver unos anime, ¿verdad? Para mí son caricaturas, Leo. Pero ella dice, no, son anime, ¿verdad? Entonces, la única que la entiende bastante es Chepe Osorio, a él le gusta todo eso, pero entonces ella me habla de sus animes, me cuenta y me ha contado de no sé cuántos, y cada vez que me menciona algo, es el Naruto. No, ya te hablé, es otro, no solo hay de Naruto. Yo lo único que recuerdo el nombre de Naruto. Entonces, de veras, ahí se da cuenta uno, ¿no? Entonces, tengo que esforzarme, tengo que darme en eso para poder poner atención, entender un poco ese mundo en el que ella está, pues, en este momento viviendo, ¿no? Y que es algo que le gusta y habla con sus amigos y todo, ¿no? Pero son ejemplos, como los que Andrea comentaba, de que tenemos que aprender a darnos. Ten cuidado, yo sé que muchas veces hasta hemos caído en el error de decir, es que no me doy porque tengo que estar en el trabajo, pero con eso le puedo dar otras cosas. Tus hijos en algún momento, cuando crezcan, te lo van a hacer saber. Hubiera preferido tenerte a ti que tener todo lo que me diste. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, pues se trata de darnos a ellos, y qué mejor que darles la mejor herencia. La mejor herencia. Y en la Biblia podemos encontrar la dirección clave para esto.
Dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Debes comprometerte. Debes comprometerte con todo tu ser. Hermano, hablábamos con Andrea. Si quieren olvidar todo lo que hemos dicho hoy, olvídenlo, pero esto no lo olviden, por favor. Salgan de aquí con un compromiso. Tienen que salir de aquí. Tenemos que salir como padres hoy con un compromiso de dar todo mi ser. Con todo mi ser voy a educar a mis hijos. Con todo mi ser les voy a enseñar, los voy a guiar, les voy a transmitir lo que Dios quiere. Comprométete con todo tu ser, dice, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, pero repíteselos a tus hijos una y otra vez, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso es lo que Dios esperaba que hiciera el pueblo. Y sabemos que en algunas épocas y etapas el pueblo no lo hizo y el pueblo sufrió por falta de conocimiento. Las generaciones siguientes ignoraban las maravillas de Dios. Hoy en día esto se puede repetir. Todo esto se puede repetir en nuestros propios hogares porque no estamos comprometidos con todo nuestro ser. Quiero preguntarte esto, ¿qué se repite más en tu hogar? ¿Qué repetimos más a nuestros hijos? ¿Qué escuchan más de nosotros? ¿Las quejas? ¿Los enojos? ¿Los regaños? A veces eso es lo que escuchan más, que repetimos más, ya parecemos pericos con lo mismo. No hagas esto, no hagas aquello, ya te dije, que te repetí, que vuélvelo a hacer, que te lo advertí, que si no lo haces. Y eso es lo que nos escuchan más. No hagas esto, no eso aquí, no te doy permiso, no eso aquí, y todo. Y de repente, lo que dice la Biblia es, repite a tus hijos lo que yo te he enseñado a ti. La palabra de Dios, sus enseñanzas. Yo creo que es una de las cosas que uno puede fallar mucho, ¿no? Fallar mucho. Aprovechar cada momento, dice la Biblia. Aprovecha cada momento en tus conversaciones, cuando estás en casa, cuando vas por el camino, lo que sea. Esta semana pasamos tiempo con una pareja y ellos nos preguntaban, decían, mira, ellos tienen la oportunidad de llevar a sus hijos y traerlos. Su trabajo se los permite. Y dice, estamos pensando en pagar en pagar autobús para que nuestros hijos vayan al colegio. Le dije, ¿por qué quieren pagar autobús? Es que lo que pasa es que es entre ida y regreso 1 hora y entonces podemos perder ese tiempo. Le dije, tú lo ves como una pérdida de tiempo, pero ¿por qué no lo ves como un tiempo que vas a aprovechar con tus hijos? Mi consejo es no pagues bus. Si puedes llevarlos y traerlos, llévalos tú. Es 1 o 2 horas que vas a aprovechar con tu hijo. Y ellos se quedan, ¿sabes qué? No lo habíamos visto así, lo veíamos como una pérdida de tiempo. Pero no, eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Cuando te levantes, cuando vayas acá, algunos de nosotros nos encerramos y pensamos, es que no tengo tiempo porque tengo que hacer eso y todo. Pero y cuando estabas comiendo con ellos y cuando saliste, que ibas al colegio y cuando salieron a caminar a tal lugar o fueron al centro comercial, no sé, a lo que estabas haciendo, hay que aprovechar cada momento, es una oportunidad. Y tenemos que ayudarnos entre esposos. Mira, Andrea y yo nos hemos tenido que aprender a ayudar. A veces no nos hemos ayudado adecuadamente y otras veces pues lo hemos hecho bien y lo hablamos. Pero nos tenemos que ayudar cuando no estamos haciendo bien el trabajo como padres. Hay veces que Andrea me ha hablado, me ha dicho, mira, hoy creo que le hablaste muy fuerte a Gaby o le hablaste muy fuerte a Adriana. Y ahí me tienen entrando al cuarto de mis hijas pidiéndoles perdón. Perdóname, te hablé mal. Perdóname, te levanté la voz. Perdóname por esto. Y ahí está uno como el niño regañado, ¿no? Pero toca. Yo creo que eso también les enseña. Nosotros con Andrea hablamos de algunas cosas de repetir. A veces repetimos todo, ¿no? En la casa y en vez de estar repitiendo, como decimos aquí, lo que dice la Biblia. Pero Andrea me dice, por favor, Alex, háblale a las niñas tú. Entonces voy yo, le digo, niñas, por favor, hagan esto. Y estoy terminando de decir y se escucha el eco desde el cuarto. Sí, hagan esto. Y yo, niñas, bajen a comer. Y bajen ahorita a comer. Yo le digo, ¿para qué me es que les digas si tú lo vas a repetir? No tiene sentido que los dos vayamos a los... Me imagino que solo en nuestra casa pasa. Creo que solo en nuestra casa pasa eso, ¿no? Entonces yo le digo, no,
¿verdad? Si ya yo le estoy diciendo tranquila, entonces hemos tenido que ayudarnos en cosas para no tampoco Dominio propio. caer en que nuestros hijos se sientan como, ay, no, o sea, me estás ahogando con tanto. Pero ojalá fuéramos así para repetirles la palabra de Dios. Así es. Nosotros tuvimos cuando íbamos al colegio y teníamos una actividad que nos gusta mucho y mis hijas lo recuerdan mucho, cuando decíamos, bueno, vamos a decir gracias Dios por, y cada uno íbamos diciendo gracias Dios por los árboles, y luego la siguiente decía gracias Dios por el colegio, y así. Yo creo que son cosas tan sencillas que podemos hacer, que no requieren tanto tiempo, que no requieren dinero, ¿verdad? Pero que podemos heredar a nuestros hijos y de esa manera ellos van a tener un corazón más suave para crecer en todas las áreas y mucho más en aprender a controlar sus emociones y sus sentimientos. Así que algunas cosas prácticas pueden servirnos, ya vamos finalizando, ¿verdad? Si no, ya no nos van a invitar y está difícil estas invitaciones, ¿no? O sea, más cuando uno es casi extranjero. Entonces, dice acá, tener en mente y en el corazón. Estas son cosas que pedimos que puedas tener en mente y en tu corazón a la hora de pensar en tus hijos para transmitirles el dominio propio, ¿verdad? Uno, pues preparamos a nuestros hijos para la vida, ¿verdad? Piensa en eso. Estás preparando a tu hijo, a tu hija para la vida. Hermano, hermana, la realidad triste o como quieras verlo es nuestros hijos un día se van a ir. No van a estar siempre en nuestro techo, en nuestro hogar, ¿verdad? Algunos se van a una edad más temprana que otros, de repente desde ya 20 años están fuera, y otros pues tienen la dicha de tenerlos todavía a los 30, 40 ahí en su casa, ¿no? Pero bueno, pero hay de todo, ¿no? O sea, pero la idea es que estamos preparándolos para la vida. Así es. Otra cosa que hablábamos era que tenemos que, como cristianos, enseñar a los niños a ceder. La edad de 10 a 12 años es una edad excelente para trabajar esa área en sus vidas. Los niños tienen que aprender a ceder, que no todo es su voluntad, que no todo es lo que ellos quieren, que no todo va a ser en el momento que ellos quieran y que va a pasar sobre nuestra autoridad. Yo recuerdo un ejemplo de una hermana que hace muchos años, ¿verdad? Que fuimos a dar un estudio a la casa de unas personas y tuvieron que mover todas las macetas de la casa porque el niño no sabía controlarse de jugar con la tierra. Y eso pues obviamente es un ejemplo de una falta de dominio propio. Y no había la enseñanza de la mamá de explicarle y de ayudarlo a ceder, ¿verdad? Decir, esto no es nuestra casa, ¿verdad? Y eso es algo bien, bien importante, aprovechar también todas las oportunidades para enseñarles a ellos a tener ese control de sus emociones, de sus sentimientos, de su deseo, ¿verdad? Decir no a los malos hábitos. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Decir no a los malos hábitos. Hay cosas que yo puedo enseñarle como ejemplo a mis hijas, de decir no a malos hábitos, y hay otras que no. Por ejemplo, les voy a contar, a los que me conocen un poco, saben que me gusta comer. Todos lo saben. Entonces, yo he tenido que decidir, y lo he compartido con la iglesia, que o hago dieta o hago ejercicio. Entonces, prefiero hacer ejercicio que dieta. Entonces, hago ejercicio para no tener que subir mucho de peso, porque me gusta comer. Pero mi hija, Gabriela, empezó hace un tiempo, ya lleva un tiempo que ella decidió. Ella dijo, no, es que no, yo siento que no he estado cuidando mi alimentación, ¿verdad? Y casi dijo, y ustedes no me ayudan, son muy glotones. Entonces, ella empezó y se empezó a cuidar muchísimo. Y hay veces que nosotros estamos en la casa y hemos comprado que, por ejemplo, algo dulce, que unas donas, que un panito dulce, que un pastelito, y comemos, y la pequeña se apunta, ¿no? Pero le decimos, ¿quieres? Y ella no lo acepta, no lo acepta, no nos recibe, dice, no, no, por favor, no me estén ofreciendo, y se molesta. Y se enoja. Y yo le digo, hija, te respeto. Sí, te admiro por tu dominio propio que yo no tengo. Así es. Yo no tengo dominio en eso. Yo sé que hay cosas que yo tengo malos hábitos y ellas tienen buenos hábitos, pero
parte de lo que hay que enseñarles también es a decir no a malos hábitos. Y qué bueno que nuestros hijos puedan aprender a decir no a hábitos que no sean buenos para su vida. Sí, los hábitos son buenísimos y necesarios, sobre todo en la edad que tienen este grupo, ¿verdad? A la hora de dormir, lo que comen, que entregan tareas, todo eso, aunque parece como algo tan básico, pero eso va construyendo su control de emociones y sentimientos. También dice no consentir los deseos egoístas, ¿verdad? Como esto es mío, mío, lo que hablábamos hace un rato, o esto es lo que yo quiero. No podemos, pues que lo haga, ¿verdad? No, hay que explicarles, hay que hablarles y no ceder a eso, no consentir cuando ellos tienen ese deseo egoísta. Sí, no dar nada que sea pedido con llanto o manipulación. A veces nosotros cedemos a eso. Y esos errores los cometemos inclusive de que son bien pequeñitos, ¿no? Porque van creciendo y de repente ya saben. Aprenden a llorar. Ya, bate. ¿Cómo sabías que eso quería? Ay, no, porque yo sé. No, no le estamos enseñando. Entonces, con lágrimas, ellos ya saben cómo manipular. Mira, los hijos saben cómo manipular a los padres. Así es. Tú y yo lo hicimos. Sí. Ellos lo saben. Pero si tú y yo cedemos y les damos todo cuando ellos hacen esos berrinches, llantos o manipulación, ¿verdad? Está mal. También tratar las manifestaciones de ira o lo que conocemos como berrinches, llantos, enojos, que no podemos aceptar que ellos tengan reacciones de que peguen, que se golpeen ellos mismos, que tiren cosas, que se tiran al piso. En ese momento, no hay que esperar a ir a casa, en ese momento tú debes de tratar esas situaciones para que no se conviertan en algo que va a afectar su dominio propio. Sí, yo tengo un ejemplo de esto. Mi hija pequeña estaba jugando en mi tablet. Yo se la prestaba a veces para que ella jugara y de repente no le gustó algo que le salió mal en el juego y se enojó tanto que mordió con sus dientes, agarró la tablet y la mordió y me la quebró. Y la tablet para mí es parte de mi herramienta de trabajo, ¿no? Y ella estaba súper asustada, ¿no? Y a la primera que le fue a decir fue a Andrea. Pensó que la iba a matar. Yo no estaba y estaban casi pensando, ¿cómo le decimos a Alex, no? O sea, sí. y mira, hablé con ella, tuvimos que pues ponerle un castigo y pasó mucho tiempo para que yo le volviera a prestar un dispositivo a ella. Pero yo tuve que tratar mucho la ira. Le dije, ¿por qué actuaste así? Y hace unos días les preguntábamos, ¿qué han aprendido ustedes de dominio propio? Y ella decía, bueno, estaba aprendiendo a tratar mi enojo. Gaby también decía, yo a veces cuando me enojo reacciono, somato cosas, ¿no? Entonces hablábamos con ella, bueno, tienen que seguir trabajando en esas cosas, ¿no? No pegarnos o matar, no quebrar cosas, ¿no? Y también cuidar su espíritu, ¿no? Necesitamos cuidar de su espíritu. Muchos de nosotros pensamos, bueno, ellos son pequeños, no han pecado, entonces no hay pecado en ellos, pero ya están creciendo y están llegando a una edad en que esa conciencia se está abriendo más y más y más. Es la edad para que cuidemos de su espíritu desde ahora. Sí, también algo importante, nosotros amamos darles a nuestros hijos, nos gusta ser bondadosos con ellos. Vamos a la tienda y, ay, le voy a llevar un chocolatito, ay, cualquier cosa, siempre estamos pensando en ellos. Nos gusta ser bondadosos con ellos, pero también al lado de ser bondadosos, ser firmes. Cuando es no, no. Cuando no podemos darles algo, debemos aprender a decir no y mantenerme firme, aunque llore, aunque etcétera, mantenerme firme. Ustedes tienen el control. Nosotros como padres tenemos el control de saber qué podemos y qué es lo correcto que debemos darles a nuestros hijos. Claro. Y por último, tener en mente, debemos de ser un ejemplo. Así es. Esforcémonos, ¿verdad? No vamos a poder lograr transmitirles eso si no tratamos nosotros de ejemplificarlo en sus vidas. Si ellos ven que nosotros no hay dominio en cuanto a áreas de nuestro carácter, en cuanto a reacciones, en cuanto a nuestra forma de relacionarnos con otros, en cuanto a actos en nuestra vida, en el hogar, realmente va a ser hasta cierto punto hipócrita lo que nosotros estemos tratando de transmitirles, aunque en el fondo pensemos es lo mejor. Así que tenerlo en mente y en el corazón. Y hermanos,
queremos animarlos. Después de escuchar esto, cuando escuchamos cosas de padres, como que sentimos, ay Dios, ¿será que estoy haciéndolo bien? Y no, que no lo estoy haciendo bien. Y a veces yo he sentido eso. Yo le oro a Dios, Dios, ¿estoy siendo un buen papá? Ayúdame, por favor, yo siento que me falta tanto, ¿no? Y con Andrea a veces vienen esas dudas, ¿será que nuestras hijas un día se van a hacer discípulas? ¿Será que ellas van a querer amar a Dios? ¿Será que ellas van a convertir? Son preguntas que vienen, temores, inseguridades. Yo no sé si algunas de estas cosas han venido a tu mente, pero hoy lo que te queremos decir es ánimo. Amén. Ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios está en control. No nos cansemos de hacer el bien. Ánimo. Dios ve nuestros esfuerzos y aciertos. Nuestros hijos saben que los amamos. Ellos lo saben. Aunque pase lo que pase, ellos saben que todo lo que hacemos es porque los amamos. El sacrificio vale la pena. Lo que estás sacrificando hoy, los esfuerzos que haces hoy, los sacrificios, vas a ver el fruto después. Disfrútalos muchísimo. Disfruta con ellos, sus pláticas, sus tiempos divertidos, todo. Abrázalos, disfruta a tus hijos. Y vive cada etapa de su vida porque es única. No los compares con las etapas cuando eras pequeña, cada etapa es única. Cuando hablas con otros que tienen hijos mayores, te dicen, ay, prepárate para lo que viene. Y dices, ay Dios, todavía me tengo que preparar más. Cada etapa tiene su reto, hay que vivirlo. Confiemos en Dios. Yo creo que esta es la parte más importante y la que requiere mucha fe. Confiemos en que Dios va a cuidar de sus corazones, los va a guiar, los va a bendecir. Él está con ellos. Dios los ama y los cuida más que nosotros. Mira, aún nuestros errores, Dios los tapa. Dios tapa muchos de nuestros errores y de nuestras carencias. Así que ánimo, Dios los ama a tus hijos y los ama más que tú. Y lo más importante, yo creo, de todo, no dejemos nunca de orar y rogar por ellos. Primero también roguémosle a Dios por nosotros tener ese dominio propio, ser ese ejemplo, pero también roguemos a Dios para que Dios trabaje en el corazón de ellos y nos use, ¿verdad? Para poder guiarlos a ser esos hombres y mujeres que le amen. ¿Cómo? A través de la oración y definitivamente también a través de la palabra de Dios. Hay muchas herramientas hoy, sin duda, muy buenas, libros, cosas que puedes aprender, pero que nada de eso sustituya la palabra de Dios. Nada puede sustituir la palabra. Así que ánimo y manos a la obra. Que tener un lugar a donde ir es un hogar. Tener a alguien a quien amar es una familia. Pero tenerlos a los dos es una bendición. Y tú y yo somos bendecidos porque tenemos las dos cosas. Así que manos a la obra, hermanos. Esperamos que haya sido esto de ayuda para construir dominio propio en nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias ahí por lo que nos compartieron. Sin duda alguna, pues Dios los utiliza. Gracias también por ser ahí vulnerables y contarnos. Sí, nos sentimos identificados en varias, ¿verdad? Pero agradecemos ahí lo que nos enseñaron, las escrituras, los puntos que son tan importantes y que sí, definitivamente como padres tenemos esas dudas, ¿verdad? Esos temores, ¿será que estoy haciéndolo bien? ¿Verdad? Quisiera una buena lista, ¿no? O alguien que me dijera, estás haciéndolo bien, o sea, vas bien, ahí vas por buen camino, pero no tenemos eso, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas preguntas que quisiéramos nos pudieran ahí apoyar, ¿verdad? En poder ahí responder. ¿Verdad? No están. Eso señor me dijeron. Sí, eso no estaba en el contrato, ¿verdad? Bueno, voy a leer la primera. Algunas me la mandaron a mí y otras están aquí en el chat, pero voy a leer la primera. Dice, en los tiempos libres, para que todo esté en armonía, ¿cómo deciden ustedes qué tareas o actividades realizar? Dámelo a mí, pues. Dame el chinchecito. Ahí ya les dieron la respuesta. Sí. Dámelo a mí. En tiempos libres, En tiempos libres, para que todo esté en armonía, ¿cómo deciden qué tareas o actividades realizar?
Ok, bueno, nosotros estamos en una etapa ahorita donde hay como 4 mundos, ¿verdad? Porque está Alex, estoy yo, está nuestra hija que es una adolescente y está nuestra hija pequeña que todavía quiere jugar, quiere salir en la bicicleta. Entonces yo creo que algo que es importante es el tiempo con cada una individualmente, pero también el tiempo de hacer cosas juntos. Amamos comer, ¿verdad? Nos gusta platicar, pero también a veces elegimos alguna película y decidimos tal día que preguntamos, ¿verdad? Horarios, porque incluso mi hija que ya está en la secundaria, pues la tareas y todo. Preguntamos como, esta semana vamos a ver una una película, entonces casi no se comprometen y todo. Entonces ahí tomamos la decisión de hacer cosas juntos. Sí, también les preguntamos, por ejemplo, y a veces decimos, bueno, hoy Gaby va a elegir, pero Gaby elige también. lo que vamos a hacer. Y en otras cosas, hoy le toca a Adriana elegir, y en otras cosas nos toca a nosotros, porque a veces los papás dicen, hay que elijarlos, a veces nos toca a nosotros también elegir la actividad que vamos a hacer en cuanto a recreación. Y en actividades de qué hacer y todo eso que también se les pone en tiempos libres, pues hay cosas ya asignadas que ellas realizan en el día a día, y hay otras que cuando vienen vacaciones y cosas así extras, si tienen más tiempo, también se les asigna con anticipación para realizar. Sí, así es. Ok, otra pregunta es, como, ¿a qué edad recomiendan darle teléfono a nuestros hijos y si el teléfono podría afectar en su dominio propio? Sí. Bueno, nosotros lo que hablamos, en el caso de nosotros le dimos teléfono a Gaby a los 12 años. 13. Bueno, a 13, perdón, 13. ahorita que cumplió 13, hablamos, platicamos, inclusive hemos pensado un poquito más adelante, pero vimos ciertos factores que pensábamos que era capaz de hacerlo, y también con esto de la pandemia sí lo iba a necesitar por cuestiones de tareas y cosas que estaban pasando en las clases. Entonces, antes de esa edad, nosotros no les dimos, pues nuestra decisión, no creemos que un niño debe tener un teléfono, no creemos que desde un momento podemos prestarles nuestros dispositivos para jugar y todo, pero no es la edad para tener un teléfono. Y le explicamos mucho de qué era, cuál era el objetivo y todo. Y ella tiene una aplicación que nosotros usamos, Family Link, que yo le controlo desde la aplicación el tiempo que puede usar el teléfono, lo puedo desconectar, puedo ver qué aplicaciones estuvo viendo, cuánto tiempo invirtió en ellas, y hemos tenido pláticas cuando hemos visto que no ha habido dominio de esas áreas, pero por lo menos otros 13 años fue lo que hicimos, aunque teníamos a veces la idea un poco más adelante, tarde. Pero vemos que ha funcionado en este sentido, y su primer teléfono lo quebró y se quedó sin teléfono un tiempo, se le cayó y sufrió mucho, ¿verdad? Pero eso es lo que recomendaríamos. Sí, y yo pienso, por ejemplo, tenemos a Adriana de 10, que ella quiere ya y lo pide y lo exige, ¿verdad? Pero ella sabe y nuestra respuesta es, no es el tiempo, ¿verdad? Más adelante, cuando sea necesario, ya veremos, ¿verdad? Pero la pregunta que decían, si afecta al dominio propio, definitivamente, si afecta en nosotros, adultos, ¿cuánto más en los niños? Todo lo que el teléfono y la tecnología transmite es la atracción principal para los niños. Todo, juegos, luces, colores, o sea, podemos perder, un niño puede estar, si nosotros podemos estar todo el día, imagínense ellos definitivamente. Por eso debe de haber una conversación como padres de qué es lo mejor para el manejo de ellos que tienen celular, pero sí deben tener una edad definitivamente ya donde puedan ser responsables y que el teléfono no es de ellos, realmente es de nosotros que se los dimos a ellos, a ella en este caso, ¿verdad? Porque nosotros lo pagamos. Okay, gracias. Sí, yo creo que tal vez entiendo entonces que puede haber una edad, pero va a depender también de la madurez, ¿verdad? Que se vea en el niño. Definitivo. Gracias. Gracias. ¿A qué edad otra pregunta, ¿a qué edad se les puede hablar de sexualidad? Bueno, a mí me ha tocado en mi caso un poquito más, por el hecho que son niñas.
aunque en realidad lo que aprendíamos en el taller anterior es que la sexualidad debe ser un tema, pues generalmente tratado con mucha naturalidad en casa. Pero a mí lo que me aconsejaron a mí, era antes de que entrara a la pubertad, ¿verdad? Antes de que entraran a la pubertad, con un lenguaje adecuado a su edad. Y también a veces son ellos los que llegan a nosotros a preguntarnos. También nosotros necesitamos pensando y ellos llegan, mamá, ¿qué es tal cosa? ¿No? O mira, me dio curiosidad o en el colegio nos enseñaron hoy esto. Entonces yo creo que sí es importante responder lo que nos preguntan. No decir, bueno, pues mira, te voy a explicar y no, responde lo que te preguntan. Y al final la sexualidad es una creación de Dios. Entonces debe ser algo completamente natural, pero sí, yo creo que antes, por lo menos antes de los 12 años, fue en mi caso, antes de los 12 años, el poder tener una conversación más sencilla, pero más abierta al mismo tiempo de la sexualidad. Y antes de eso, claro, se deben hablar juntos porque hoy en día tienes que abordar a veces temas para protegerlos. Sí. ¿Verdad? De nadie puede tocarte, nadie puede hacer esto, no, nadie puede abrazarte de esta forma. Entonces, hay cosas que tienes que ir preparando con mucho tiempo de anticipación y estas pláticas que Andrea menciona ya eran pláticas donde empezó a hablar un poco más de la sexualidad, de su cuerpo y muchas otras cosas que vendrían cambios para su vida. Sobre todo cuando ya hay cambios también. Uh-huh. Ok. Aquí hay una pregunta, pero la verdad no sé si es por el hijo o por el esposo que lo pregunta, porque Ups, ¿verdad? Tengo mis dudas, no sé si es por el hijo o por el esposo, pero dice, ¿cómo hacer para que apoyen en la casa sin respringar? Dice, ¿verdad? Ups. ¿No fue Gladys Osorio la que preguntó eso? No, no digo, no puedo, ahí lo puedes ver, pero no quiero hacerlo público. No fue otro problema. Yo creo que de Yanira. No. No, porque Jackson lo hace sin reina de respingar. plano. Ay, Es obediente. Siempre sirve. Es obediente. Johnny está ahorita ahí. Siempre me baño. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo hacer que apoyen en la casa sin respingar? Hemos tratado de poner reglas, pero siempre nuestro hijo dice que ¿por qué yo? Todos colaboramos en la casa, pero al momento de pedirle algo siempre alega. Mira, lo de alegar, eso creo que mejor siempre va a existir, pero de que lo hagan es otra cosa. Alegando sin alegar, pero que se logre el objetivo, ¿verdad? Porque no creo que haya niño que sea feliz de hacer tareas en el hogar. No sé, no debe ser un niño muy normal. Bueno, yo creo que depende mucho del ambiente que nosotros demos, pienso yo. Cuando yo estoy molesta, enojada y también en el pedir está el dar, dicen, ¿verdad? Si yo a veces lo pido, lo demando con exigencia, sin dominio propio, pues obviamente el ambiente se va a tornar pesado y todo. Nuestras hijas tienen delegadas responsabilidades en casa, o sea, esa no es una opción, porque es nuestra casa. Es la forma en que ellas contribuyen al mantenimiento de casa. Ellas no aportan dinero, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a pagar la luz, algún día lo van a tener que hacer, ¿verdad? Pero la forma en que ellas van a servir en el hogar, yo creo que eso es algo importante, que ellas entiendan que es la forma en que nos sirven, que sirven a su familia, lavando los platos y todo. Y si tienen una actitud así como de enojo, yo me he sentado personalmente aparte con mis hijas, ¿verdad? Como mira, quiero hablarte, yo observé hoy que tu actitud al lavar los platos, o tu actitud cuando papá te pidió esto, o cuando te dijimos que pusieras la mesa. Entonces, ahí, esas son lo que decíamos, ¿verdad? Oportunidades para trabajar el dominio propio en ellos, ¿verdad? Como, ok, yo siempre le digo a mis hijas, y desde chiquitas, yo les decía, ¿cómo hueles una flor? Y ellas, ahora saca el aire. Entonces yo le decía, huele la flor, para que respiraran. Entonces eso es algo importante. Y a veces incluso nos ha tocado decir, ¿sabes qué? Cálmate, mejor ve a tu habitación, te calmas, pero los platos van a esperarte, o sea, eso no cambia. Pero si un error que podemos caer es si hacemos nosotros su quehacer, entonces estamos dejando que ellos ganen.
Sí, en la casa hay varios quehaceres repartidos. Algunos de ellos ya los hacen de una forma muy normal, natural. Y hay uno, por ejemplo, recoger el popis de Lucas. Que lo perrito, odian. que lo recoge un día una y un día otra. Están intercaladas. Y todos los días que le toca, hija, te toca a ti. Sí, ¿por qué? Pero lo recogen. ¿Verdad? Hoy hasta la estábamos molestando. Le digo, mira, ahí hay uno recién hechito, hasta está tibio, así que ve a recogerle. Ahí va. Pero es parte Lo de la tienen vida, que ¿no? hacer. Y también agradecerles. Les agradecemos cuando ellos han vencido eso. Entonces también gracias, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuántos brownies hizo hoy el Lucas? Dice. Hay de a 4 o 5 por día, depende de la producción. Dice Adriana que no tiene estómago, sino un horno. Ok, bueno. ¿Cuál es la mejor manera de disciplinar a nuestros hijos en este rango de edad? Aunque es un rango amplio, pero ¿cuál es la mejor manera de disciplinar a nuestros hijos? Sí, mira, nosotros, bueno, disciplinar, nosotros por lo menos, nosotros sí dimos pau pau a nuestras hijas. Utilizamos en algún momento una paleta, hasta se le dibujó una carita, en un lado de la paleta tenía una carita triste, en la otra alegre. Y dimos corrección, creemos en eso. Nosotros creemos en la corrección, no con enojo, sí con propósito, explicábamos y todo. Y ellas lo recuerdan y ahí está la paleta todavía, ¿verdad? Pero sí llegó prácticamente una edad, por ejemplo, en que yo creo que Gaby a los 6 años, 6 años. No. Sí, como 8. Sí. ¿Verdad? Ya no hubo necesidad porque empezamos a tener más conversaciones y vimos que ella reaccionaba y entendía más, y ya no consideramos que era una edad. A Adriana, obviamente, que al venir atrás, pues todavía le tocaba y a veces veía que ya a Gaby no, pero a ella todavía, ¿no? Pero también Adriana tiene hoy 9 años y yo no recuerdo ahorita cuándo fue la última vez que recibió Pau Pau. Entonces creo que sí, igual, la vez pasada nos hablaban también que hay una edad, ¿no? En la que tienes que detenerlo. Está mal si tienen 2, yo no creo que... El Pau Pau. Sí, por ejemplo, el Pau Pau. Entonces tienes que utilizar formas de corrección, de disciplina conforme a sus edades. Yo no creo que alguien de 12, 13 tiene que estarle uno ya dando Pau Pau, pero creo que sí debes de tener pláticas, castigos que les duela, ¿verdad? Que les duela, que vean la consecuencia de lo que hicieron. Y entonces eso los lleva a reaccionar y a tomar conciencia de su actitud. Sí. Gracias. Bueno, por la hora vamos a hacer la última pregunta. Gracias ahí por sus preguntas. Dice, ¿cómo ayudar a nuestros hijos cuando siempre están inconformes con lo que reciben? Por ejemplo, se les compra un helado y luego hubieran querido también un pastel. Pero más con ese sentimiento de inconformidad, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas que más nos lastiman como papás, cuando podemos sentir que nuestros hijos son, pues eso es ingratitud, ¿verdad? Eso es falta de gratitud y también es egoísmo, ¿verdad? Pero creo que nosotros, en nuestro caso, también nos ha pasado, ¿verdad? También nos ha pasado, o que tal vez alguien recibe un regalo y la otra no, en algún momento se llegaron a sentir como, ay, ¿por qué a ella le regalaron y a mí no? Bueno, pues porque era su cumpleaños, no el tuyo, ¿verdad? Pero yo creo que llegamos igual a lo mismo, nos lleva todo a conversar, hablar. Yo me acuerdo que yo en algún momento hasta le enseñé un video a Gaby cuando estaba chiquita de la pobreza en África, ¿verdad? Porque yo me sentía como un poco frustrada de que sentía como a veces esa reacción. Pero yo le decía, mira, esto viene de Dios, ¿verdad? Yo creo que otra vez, la oportunidad de compartir con ellos, esto viene de Dios, qué alegre que Dios nos está permitiendo comer este helado, ¿verdad? Sea agradecido, es importante, mira cuántos niños, a veces esa es nuestra frase, ¿verdad? Hay niños que no han comido helado, pero al final es una realidad, ¿verdad? Hay gente que no tiene esos privilegios y pues hay que continuar, hay que perseverar en esas conversaciones, y yo creo que también antes de comprar, vamos a ir a comprar un helado, vamos a ir a dar gracias a Dios, ¿estás de acuerdo? Sí, vamos, hay que leer y crear como un ambiente también
de alegría por lo que va a recibir, aunque sea un helado. Te compré el de 6 porque sabemos, ¿verdad? No nos alcanza para el de 20, pero el de 6 qué rico y lo vamos a disfrutar, ¿verdad? Sí, yo creo que ponerlos a orar a ellos para dar gracias. Sí. Porque a veces nos ven a nosotros orar por la comida, orar por las cosas, pero no, si ellos lo oran, ellos van a expresarle a Dios, van a expresar y van a aprender a expresar gratitud, van a aprender a expresar también satisfacción. Entonces, eso es una de las cosas que creo yo que tenemos que trabajar en nuestros hijos. Nosotros lo estamos trabajando con esas hijas, Sí, de cosas que a veces sentimos que no fueron agradecidas, sentimos que no lo valoraron y les tratamos de dar ahí una lección después del heladito, de todo, ¿no? Y una vez hablaba yo con Andrea de algo, que a veces la respuesta de algunos papás suele ser que decimos, papi, quiero esto. No hay dinero. No. ¿Y por qué no me compras eso? Porque no tenemos dinero. Yo le decía, mira, Andrea, en el fondo algunas veces eso es mentira. Entonces también tenemos que ser cuidadosos porque la verdad es de que aún si hubiera dinero, no se lo compraríamos. O sea, no siempre la razón es no tengo dinero. A veces la razón es no lo necesitas y no te lo voy a dar. Exacto. Pero si yo le estoy diciendo no hay dinero, entonces un día... entonces, ¿que somos pobres? Bueno, la verdad es que la mayoría de nosotros no lo somos, gracias a Dios tenemos un techo donde vivir, ropa, comida, o sea, tenemos todo eso. Entonces, les tenemos que enseñar más a decir qué cosas necesito y qué cosas no. Y cuando las recibo, a ser agradecido. Gracias. Sí, y yo creo que tal vez lo que agregaba, lo que decían de la manipulación, ¿verdad? Puede ser también una manera de manipular, ¿verdad? Entonces, y la verdad es un tema, este tema del dominio propio es un tema muy extenso. Muy extenso. Vamos, hay una pregunta más, pero está muy buena, la verdad. Entonces, esta es la última, sí. ¿Cómo puedo hablarle sobre el tema de las novias? Mi hijo tiene 10 años. En su Aquí está grado, el experto. en su grado se molestan entre compañeros si no tienen novia. Les hacen bullying, ¿verdad? Bueno, yo no tengo un hijo, tengo hijas, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento también estuve en jóvenes y he tenido charlas con algunos jovencitos. Mira, primero no espantarnos, ¿no? Yo creo que lo peor que puede haber es una reacción de espanto, como, no, mira, eso estar hablando novia, hermano. ¿Quién no habló de esos temas o no se movió en nuestras edades? Pero creo que lo que tenemos que nosotros guiarles es hacia la amistad, ¿verdad? Porque es una edad muy oportuna en la que están nuestros hijos, ¿verdad? En las edades que estamos hablando acá, para que ellos disfruten las amistades. Disfruten las amistades. Hace poco un joven me preguntaba eso, me dijo, mira, estoy creando una amistad con alguien en el colegio, pero no ha pasado nada, pero ¿qué piensas? A mí sí me gusta. Le digo, disfruta la amistad, hazla tu amiga y conforme vayas conociéndola vas a poder entender si es una persona que tiene tus mismos valores, los mismos gustos y si tú buscas amar a Dios, vas a también a ver si es una persona que quiere amar a Dios. Entonces, mira, si te molestan y todo, tú ríete, pásala bien, no es malo, pero disfruta la amistad. Yo creo que eso es lo más importante, solo no traerles como una idea de que se deben de asustar o que eso es malo o que deben de ellos demostrar entonces que sí pueden también tener novias como todos los demás. Es decir, es una edad propicia para las amistades. Yo lo que le he dicho a mis hijas, bueno, a Gabriela sobre todo, es el noviazgo es una etapa tan increíble que tiene que ser con alguien muy especial, ¿verdad? Y va a llegar su momento, va a llegar su tiempo, a todos nos llega diferente, en diferente momento, como también tratarlo como una manera muy relajada, no decir, no, esto no es un tiempo, no vamos a hablar de eso, es un error porque los alejamos. Pero yo le decía, va a llegar su momento, pero para tener un noviazgo tú necesitas madurar, haber vivido las amistades, haber crecido más en construir. Tu corazón te lo va a decir y Dios te va a demostrar quién es, ¿verdad? ¿Quién es esa persona, verdad? Entonces... Y a Gaby yo le dije, no te preocupes, ya averigüé y como pastor puedo tener una escopeta y una pistola y no es pecado. Lo que sea por defender mi hogar. Gracias. Y sí, bueno, yo creo que también unido a lo que preguntaban de la sexualidad, y que es un tema también de romanticismo, el poder tener esas pláticas lo más pronto posible, también les exhortamos porque
ellos están expuestos a mucho más que nosotros en nuestros tiempos. No había la exposición que ellos tienen ahora. Sí. Entonces, a un Y teléfono. perdón, Paulo, nada más, nuestros hijos están súper expuestos a los influencers, a los youtubers, todo ese es un canal bien fuerte en ellos, la música y todo. Entonces, todo ese romanticismo ellos lo pueden aprender de ahí, en vez de aprenderlo de casa. Entonces, si ese tema llega, platíquenlo, aprovechen ese tema para hablar, para acercarse. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta época de nuestra paternidad. Sí, y si nos ven reaccionar demasiado negativos, ¿verdad?, o alarmantes, ¿qué van a hacer? Ya no nos van a contar. Alejan. Con alguien más. Se cierran y alguien más les va a explicar. Sí, pero bueno, muchas gracias, la verdad agradecemos tanto, el tiempo se extendió, pero valió la pena porque es un tema que nos hace reflexionar muchísimo, ¿verdad? Entonces, pero muchas gracias, vamos a orar y vamos a concluir y agradecemos a Alex y a Andrea por el tiempo y a cada uno de ustedes, hermanos, que se conectaron. Lo agradecemos muchísimo, gracias. Gracias a ustedes, Gracias. de veras, muchas gracias. Increíble Que Dios tiempo. los use en sus casas. Gracias. Señor, gracias porque hoy nos conectamos, porque somos bendecidos de tener hijos, Señor. Tenemos ese regalo, esa dicha, pero también esa responsabilidad. Por eso queremos pedirte que hoy las escrituras que nos han compartido, los ejemplos, Padre, las guías, Señor, los consejos, puedan estar en nuestro corazón, que nos ayudes a estar más atentos. Agradezco el corazón de Alex y Andrea de poder compartirnos esta clase y también de mis hermanos que se han conectado, su interés y su deseo, su preocupación por sus hijos. Gracias te damos, bendice nuestra iglesia, bendice esas generaciones que vienen, Señor, Padre, que crezcan, Padre, en un ambiente seguro, lleno de tu palabra, bendecido, Señor, próspero y lleno de dominio propio de todos los frutos del Espíritu. Gracias te damos, bendice esta noche, el fin de semana lo ponemos en tus manos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Que Muchas descansen. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, hermanos. Gracias. Feliz noche. hermanos. Muchas gracias. Gracias, feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, saludos a todos. Ya no te pongas respingón, Johnny. Los respingones, a ver quiénes eran, si los hijos o los esposos. Todos nos sentimos ahí aludidos. Aludidos. Pero bueno, feliz noche. Aprovecharon a preguntar Buenas ahí noches. para los esposos. Sí, una vez. Se cuidan, descansen. Nos vemos, cuídense.